qué bueno que podamos pensar bajo qué reloj estamos caminando en la vida. O sea, bajo qué reloj estoy corriendo la carrera de la vida. Porque la vida es una carrera. La vida es una carrera y la carrera va corriendo. Entonces yo tendría que ver bajo qué reloj estoy corriendo esta carrera de la vida. Yo todos los días me hago esa pregunta y gracias a esa pregunta vivo o trato de vivir la vida con más responsabilidad. A partir de que me empecé a hacer esa pregunta, ya la responsabilidad sobre mi vida cambió. Empecé a ver las cosas de otra manera, ¿sí? Y la otra, ¿cuál sería el tiempo en esta carrera a establecer? El tiempo a establecer que ustedes pueden ver en una carrera es, por ejemplo, alguna vez alguien vio una carrera de resistencia, de velocidad, aunque el Evangelio no es una carrera de velocidad, todos quieren llegar más rápido, sino que es una carrera de resistencia. Pero vieron esas carreras en las cuales en los Juegos Olímpicos, en los Juegos Panamericanos, bueno, de diferentes disciplinas deportivas, y los atletas entrenan para vencer un reloj. Es realmente lo que están haciendo, no es vencer al rival, sino que están venciendo es un reloj. Y ellos establecen un tiempo para llegar. Y a partir de establecer el tiempo, como llegan más rápido, vencen al rival. De hecho, entrenan solos, no entrenan con otro. Los atletas de carreras de resistencia, o principalmente las de fondo, las de resistencia. ¿Y ellos qué dicen? Yo estoy venciendo mi tiempo. Porque si venzo mi tiempo, voy a vencer el tiempo de otro. ¿Sí? Ellos vencen el tiempo, no vencen rivales. Y por eso vos ves que se preparan, como decía, en soledad. Y ponen un reloj. Y ese reloj es el que tratan de vencer constantemente. Es la medida. ¿Qué les establece el reloj a ellos? Una medida. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la medida a establecer? Sino, ¿cuál es el tiempo a establecer? ¿Para cuánto doy? ¿Y cómo estoy corriendo en función de lo que doy? Si yo doy para correr en 10 minutos determinada cantidad de metros o kilómetros, ¿estoy corriendo a la velocidad que tengo que correr o estoy corriendo a la velocidad de regular? No me quiero cansar mucho, a ver si me desgasto, a ver si me duele algo después de correr. O sea, ¿cuál es el tiempo bajo el que estoy corriendo? ¿El mío o el que tengo que vencer y todo mi cuerpo da para vencer ese tiempo, pero como estoy regulando, no lo venzo? La pregunta sería, ¿cuál es el tiempo a establecer? ¿Estoy dando todo para establecer ese tiempo? ¿Conozco las capacidades que tengo para establecer ese tiempo? Entendido esto, o por lo menos haciéndome estas preguntas, vamos al tema del día, o a la continuación del tema del día. Me encanta que hoy haya muchos más jóvenes, pues todos somos jóvenes, pero hoy hay más jóvenes que los jóvenes que somos nosotros. Porque cuanto más temprana edad voy entendiendo el reloj de Dios, más fácil o más llevadera va a ser mi vida. Menos rápido me voy a frustrar y más rápido voy a poder vivir gobernando esas frustraciones. Un error muy común en la humanidad es creer que Dios se ajusta a nuestro reloj. Ese es un error muy común en los hombres, las mujeres, los niños de este tiempo. Creer que Dios se ajusta a nuestro reloj. Y ahí empezamos con todas las excusas para regular nuestra vida de acuerdo a como a nosotros nos gusta vivirla y Dios entiende. ¿Sí? Entonces, como Dios se ajusta a mi reloj y Dios entiende, algo que vamos a explicar más adelante, qué significa que Dios entienda. Como Dios entiende y la vida puede seguir transcurriendo de acuerdo a mi reloj, entonces yo voy tranquilamente y responsable por este mundo transitando. Decí conmigo, Dios no se ajusta a relojes humanos. Dios es la eternidad. Dios no habita en la eternidad. Dios es la eternidad.
y todo lo que está en Él es eterno, pero eso no significa que sea para cuando yo quiera, sino que significa que esa eternidad se quiere dar a conocer y puso un reloj en el hombre, el envase. ¿Sabes cuál es tu reloj hoy? El envase. El envase es lo que se nos dio para expresar a Cristo. Cuando el envase se vaya, se terminó la expresión de Cristo, tuya y mía por lo menos en la tierra. Entonces, tenemos que evaluar ese reloj, a ver cómo está. La hora de Dios no son los acontecimientos mundiales ni las circunstancias que nos van pasando todos los días. Dios no define su hora por los acontecimientos. O sea, como que nosotros tenemos esa percepción de que Dios anda como preocupado viendo lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a mandar a Argentina un poco más de Cristo. Dios no está desesperado viendo cómo a mí se me va la vida de las manos. Yo quiero decirte que cuando a vos la vida se te va de las manos, ¿sabés cómo está Dios? Yo te voy a tirar un mito abajo. Porque nosotros estamos, ay, pobrecito mi hijo, ahora se le va la vida de las manos, mira, lo voy a ayudar. ¿Sabés cómo está Dios? Así. Esperándote en Cristo para reformar tu vida. Dios no está interesado en arreglar tu vida ni la mía, Dios está interesado en reformarla. ¿Cómo es una reforma? Una reforma es volver al diseño que Dios tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. Y ese diseño está en Cristo. Así que cuando a mí la vida se me va de las manos, no es que Dios está, ahora si ajusto el reloj, lo retraso un poquito para Él. No. Vení a mi reloj y vas a gobernar sobre las situaciones que hoy te están gobernando a vos. Y después veremos cuál se soluciona y cuál no. Lo que va a solucionar todos tus inconvenientes y los míos va a ser que esos inconvenientes sean gobernados por la potencia de Dios. O sea que Dios no está ahí desesperado. Argentina, ahora vienen las elecciones, voy a ver. Están orando por las elecciones, ahora voy a ir yo. No, Dios no está así. Como decía bien Antonella, usemos lo que pasa para entender que se está manifestando el gobierno de Cristo o que se tiene que manifestar con más claridad el gobierno de Cristo. No para ver, ay Señor, ahora que no. ¿No te crees que Dios está pensando en Alberto o en Mauricio? No sé si los conoce. Si no se entregaron a Él, no los conoce. No los conozco. Hay algunos de nosotros que le van a decir, Dios, no los conozco, ¿se acuerdan? La tienen esa. Entonces, Dios no anda asustado ni viendo qué hacer con lo que anda pasando en el mundo. Dios no es que está con esa concepción diciendo, ay, yo mío, cada vez que pasa algo. Porque, viste que... Claro, porque Dios no puede decir, ay, Dios mío. Dice, ay, yo mío, dice Dios. Tan lento para los chistes. ¿Sí? Cuando pasa algo, te imaginaste a Dios, ay, yo mío, ¿qué pasó? No, Dios no está con eso. Cuando hay una circunstancia difícil, Dios está en donde estuvo siempre. ¿Sabes dónde Dios solucionó todos sus problemas en un solo lugar? ¿Calibró una hora? Cristo, listo, ya está. Todos mis problemas los delego en alguien, en mi hijo. Y ahí está. Qué bueno que nosotros como humanidad podamos hacer lo mismo. Todas nuestras circunstancias, dejarlas. No, Señor, te dejo en tus manos lo que me pasa. No, vení a mí y vamos a ver cómo empezamos a trabajar en el orden que necesito que implementes para que tu vida no se te vaya más de las manos. En realidad es bueno, yo te voy a decir algo. Muchas veces algunos me han tratado de cruel, pero después comprobaron que mi crueldad era en beneficio, ¿sí? Porque me pasa esto, aquello, lo otro, y yo les digo, qué bueno lo que te pasó. ¡Qué bueno! ¿Cómo qué bueno? Después, ¿por qué qué bueno? Porque lo bueno es cuando pierdo el control. Y a nadie le gusta perder el control. Hablaba con alguien el otro día. Le digo, qué bueno lo que te está pasando porque estás perdiendo el control. No sé si me amó mucho o me amó menos. Pero es perder el control. ¿De qué? De nuestra hora. La hora de Dios está escrita en Cristo y Él previó que todos los hombres en algún momento accedan y vivan en esa hora. Decí conmigo si querés, la hora de Dios es Cristo. Ahora bien,
desde la óptica de Dios hay dos tipos de hora. Una es la hora de Dios, que es Cristo. Pero la otra es la hora de Adán, es la hora de este sistema, es la hora de todo un sistema humano de creencias. Y ahí se incluye todo lo que ves, más la religión, más la política, más la economía mundial. Todo eso está bajo la hora de Adán. Pero Dios ve solo un reloj. Sabe que está el otro, pero ve uno. Uno es el que Dios está viendo y es Cristo. Sin embargo, el mundo en el que vivimos, el sistema en el que nosotros estamos pisando, está bajo la hora de Adán. El sistema mundial está bajo la hora de un sistema adánico, de un sistema humanista, que quiere vivir como le place según su propio reloj. Está mal, está bien, cada uno lo definirá. La verdad que nosotros se supone que no nos tendríamos que guiar por lo que está bien o por lo que está mal, sino que nosotros nos tendríamos que guiar por el árbol de la vida, por el árbol eterno. O sea, hay un árbol de la sabiduría, del bien y del mal, ¿sí? Y está, qué buena prédica. Y eso no sé a qué árbol lo ponemos, porque cuando algo está bueno o está malo, está bajo la soberanía de la sabiduría del bien y del mal, o sea, del árbol que no es Cristo. Dios no está viendo lo que está bien o lo que está mal. Dios lo que ve es lo eterno, lo que permanece para siempre. Cuando hablamos que Dios es bueno, no lo podemos ver desde ese árbol, es desde el árbol que Él es. Así que Dios tiene dos tipos de hora. Una es Adán y otra es Cristo, y este sistema está bajo el gobierno de la hora de Adán. Nadie se puede escapar de la hora cíclica que Dios le puso a este sistema porque se lo puso Dios. Vos querés vivir como quieras, vivís en la hora cíclica que yo te establezco. La única manera de escapar es Cristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino al Padre. ¿Hacia dónde? Hacia el reloj de Dios. Ese es el camino que Dios nos muestra. A nosotros se supone que la hora de Adán no nos debería regir, o sea, que el sistema no debería decirnos cómo vivir y en los tiempos que deberíamos vivir. Se supone que nosotros vivimos regulados por otro reloj, que no andamos corriendo por lo que todas las circunstancias dicen. Se supone, y sé que ustedes lo viven de esa manera. Nadie corre por las circunstancias que le acontecen día a día. A nosotros no nos debe regir esa hora, salvo, y nos va a regir, salvo que decidamos someternos a ella. Cuando yo estoy viendo más todo lo que necesito, que la vida que me está pasando, que hacer producir la vida que me está pasando, yo veo todas las necesidades. ¿Por qué las personas viven bajo un yugo de esclavitud habiendo conocido la vida de Dios? Porque están viendo todo lo que les falta. El sistema nos pone bajo tres estamentos, bajo tres horas, el pasado, el presente y el futuro del sistema. Vas a vivir como yo quiero, vas a vivir de acuerdo a lo que a mí me parece, vas a vivir de acuerdo a lo que he establecido. Te voy a angustiar por todo lo que te falta, te voy a angustiar por todo lo que no tenés, te voy a angustiar por este presente difícil que estás viviendo, todo es angustia. Todo es, hay un sistema, hay una palabra establecida para que los hijos no puedan vivir conforme a la palabra de Dios. Hay un sistema establecido para que todo viva conforme a palabras establecidas por el sistema. Vos vas a escuchar el sistema hablando de cosas que rigen varas, rigen momentos, rigen cómo vos tenés que reaccionar ante las situaciones. Por eso es tan importante oír con claridad la voz de Dios que regula su reloj para salir de lo que hay que salir y entrar a donde hay que entrar en el tiempo que Dios ha determinado. Porque cuando nos pasamos un poquito de hora quedamos bajo el gobierno de las emociones, quedamos bajo el gobierno de lo que el sistema propone. Y cuando quedamos bajo el gobierno de lo que el sistema propone, empezamos a retrasarnos,
en esa manifestación de Cristo en nosotros. Amado, quiero decirte que vos y yo, cuando habitamos el reloj de Dios, cuando operamos en el reloj de Dios, tenemos gobierno sobre lo que nos propongamos. No porque es un gobierno nuestro, sino que es un gobierno que se nos asignó por gracia para expresar en la tierra. Y cuando Dios se expresa, la voz de todo lo demás se tiene que callar. Así que cuando yo decido someterme al sistema, este sistema empieza a tener cosas de mí. O sea, este sistema va a tener de mí todo lo que yo decida darle. Esto es fundamental que lo pueda entender. El sistema dice, es hora de, y todo se configura para que yo viva de acuerdo a esa hora. El sistema dice, es hora de vivir con miedo. Entonces empiezan a desatarse situaciones de inseguridad alrededor. Inseguridad, estoy hablando de robos, asesinatos. El sistema dice, es hora de vivir encerrado, y el sistema te encierra. Pero no que te encierra dentro de una casa, te encierra por dentro. O sea, no es inocente vivir bajo una hora que no es la de Dios. La hora del sistema gobierna por sobre todo, o mejor dicho, gobierna todo lo que hay debajo del cielo. Todo lo que está debajo del cielo está gobernado por la hora del sistema. Se manifiesta de diferentes maneras, pero el fin es uno, la oscuridad. Que vos y yo vivamos en oscuridad constante. Estamos en un sistema, no lo iba a hablar hoy, lo voy a hablar en los próximos días, pero estamos en un sistema donde la gente es muy inteligente, pero a la vez muy ignorante. Hay demasiada inteligencia y demasiada ignorancia habitando las mismas personas. La misma persona es inteligente y la misma persona es ignorante. Porque ignorancia es todo lo que a mí no me permite vivir según Dios. Estamos bajo un nene de 1 año, agarra una tablet, un teléfono y ya. ¿O no? Eso es inteligencia desarrollada, pero poca madurez. Entonces, estamos confundidos. La hora del sistema nos propone inteligencia, pero sin madurez. Inteligencia sin madurez genera soberbia, genera vanidad, genera yo manejando mi propio reloj. Por eso tengo que ser entendido de lo que pasa. Que yo tenga inteligencia no quiere decir que tenga madurez. Reitero, amados, inteligencia sin madurez es vanidad. Pero inteligencia pasada por la cruz es sabiduría de Dios. Que la humanidad no pueda salir del tiempo en el cual Dios la puso está planificado por Dios. Porque la humanidad sin Dios está bajo maldición, está bajo una hora maldita. Por eso días pasados decíamos, oremos para que los gobernantes, las personas que nos rodean, tengan luz, sean alumbrados los ojos de su entendimiento, pero no podemos orar para que alguien que no es alumbrado por Dios tome decisiones buenas, porque está bajo un sistema maldito de ignorancia. Están bajo maldición. La economía de las naciones de la tierra está bajo maldición. La economía, la política de las naciones de la tierra está bajo maldición. Están bajo una hora maldita. La religión de las naciones de la tierra está bajo maldición. Todo quien no está en Cristo está bajo maldición. Está bajo un sistema maldecido. Pero qué bueno que nosotros, Dios provocó una brecha en la historia de nuestra vida y de nuestra familia y nos permitió vivir en su bendición, que es Cristo. Pero todo lo que está en este sistema está maldito. ¿Y saben por qué? Porque Dios maldijo a Adán. Y todo lo que está en la hora de Adán está maldito. Todo lo que toque yo bajo el sistema maldito, pueden pasar 2 cosas. La primera, lo puedo transformar, pero si yo estoy absorbido por ese sistema, voy a seguir maldiciendo. Voy a maldecir a mi familia, voy a maldecir a mis hijos, voy a maldecir a mi esposa, a mi esposo.
todo lo que toque operando bajo el sistema corrupto, bajo la hora del sistema, yo lo sigo maldiciendo, porque Adán está maldecido, pero todo lo que toque operando en Cristo, le transmito la salvación de Dios y hago reproducir esa salvación. ¿Qué es la salvación? Te salvo de la hora de maldición bajo la que está este sistema y te pongo en la hora de mi Hijo. Todo lo que toque lo pongo en la hora del Hijo. Dice la Escritura en Eclesiastés capítulo 3, verso 1, archiconocida Escritura, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y después ustedes lo pueden seguir leyendo, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Como toda palabra de Dios, yo cuando recién empecé en el Evangelio, como no le pasó a ninguno de ustedes seguramente, me pasó a mí solo, me quejaba. Yo sé que me pasó a mí nada más. Me quejaba. Y la única vez en mi vida que Dios me habló con voz audible, que ahí escuché realmente lo que es la voz de trueno, Dios fue clarísimo. Después de uno que espera, después, no, Señor, me pasa esto, llorando, destruido, que venga Dios y te diga, hijito, tranquilo, vení, vamos, que vamos a ir para adelante. Todo tiene su tiempo. Esas fueron las únicas palabras que Dios me dijo con voz de trueno. Cuando Dios la primera vez que te habla con voz audible, te habla de algo, lo importante es que te ponga a investigar lo que Dios te dijo. Porque todo tiene su tiempo, es muy simple, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Y todos nos consolamos diciendo todo tiene su tiempo. Y se nos va la vida, se nos va la hora con el todo tiene su tiempo. Entonces, ¿qué hice yo? Me puse cada día a trabajar con mayor intensidad en la luz de esta palabra. Y entendí que, como toda palabra de Dios, siempre va a depender del lado que la agarre. O sea, toda palabra de Dios, para que sea efectiva o no, depende del lado que la agarre. Dios no habla para que su palabra no tenga fruto. Cuando Dios habla es para que la palabra tenga fruto. Entonces Dios no habla y dice todo tiene su tiempo para que yo me quede esperando el tiempo. Algo tenía que producir, no era para darme una esperanza vacía y hueca de que me quede sentado esperando el tiempo. Algo tiene que producir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios habla, algo tiene que producir en mí. Es una semilla que por sí sola lleva fruto. Para que ese fruto sea una realidad, se tiene que romper algo en mí, se tiene que romper mi reloj para que sea fruto, el fruto de Dios. Entonces, como toda palabra, decía, depende del lado que la agarre. Depende del lado que la agarre, va a ser trágica o beneficiosa. O sea, si yo la agarro de un lado que no la tengo que agarrar, va a ser una tragedia. Ahora, si la agarro de donde la tengo que agarrar, va a ser tremendamente beneficiosa. La palabra de Dios que nosotros tenemos y a la que Dios nos permite acceder es una ventaja que el sistema no tiene. Pero es una ventaja si nosotros la sabemos aprovechar, si somos activos ante la palabra. Porque ¿saben qué ocurre? Está escrito, amados, que cuando la palabra de Dios se manifiesta va a haber un montón de circunstancias que van a tratar de ahogar esa palabra, que no sea una realidad. Cuando la palabra se siembra en buena tierra, no sos vos ni yo. La buena tierra es Cristo. Cristo es la tierra y Cristo está en mí. El Padre siembra la semilla en el Hijo. Ahora, para que eso se reproduzca, tiene que haber una acción mía. Y es que se rompa mi tiempo y viva en el tiempo que esa palabra quiere reproducir. Entonces es importante que yo entienda el beneficio o la tragedia de la palabra. Si Dios habla y yo no acciono, eso pasa a ser una tragedia en mi vida. Porque yo automáticamente quedo donde Dios no está. Porque Dios actúa así. Dios dice, Alejandro,
Y se terminó, y tengo pruebas bíblicas de eso. No es que Dios se quede esperando, bueno, lo voy a esperar que se decida. No, yo tengo un reloj, hay un propósito eterno que tiene que seguir adelante. Y la humanidad está como está, porque muchas veces Dios habló y la iglesia se quedó esperando, porque todo tiene su tiempo. Y vos decís, pero ¿me vas a hacer responsable a mí de esto? No, de eso no, pero de acá en adelante sí. Yo no tengo responsabilidad por lo que pasó antes. ¿Qué voy a hacer con lo que pasó antes? Pero de acá en adelante sí. Si yo escucho una palabra, Dios me trae luz y yo soy responsable de esa palabra. Yo no puedo resolver los pecados pasados, pero sí puedo resolver lo que voy a cometer en el futuro. Todo tiene su tiempo, así que esperaré que Dios me sane para que yo pueda. No, hermano. Dios habla y espera una acción. Y tengo prueba. Pasaba Jesús y decía, sígueme. Sígueme, y se terminó. Y nosotros cantábamos con alegría, voy a servir a Jesús, voy a seguir a Jesús. Y venía el Señor y decía, ahora. No, todo tiene su tiempo. Yo sé que ustedes no, pero hay gente que hacía eso. Si yo tomo la palabra todo tiene su tiempo desde Adán, va a ser una tortura. ¿Saben por qué? Porque voy a estar esperando el tiempo. Va a ser una tortura. Voy a ser, como bien predicó la pastora hace unos días, un prisionero de esperanza. La semana que viene voy a hablar acerca de ser prisionero de esperanza. Si yo tomo todo tiene su tiempo, desde Adán voy a ser un prisionero de esperanza y cualquier manipulador me va a poder gobernar. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando de todo un sistema de manipulación. Me van a prometer cualquier cosa y yo voy a decir que sí. Y voy a estar esperando que eso que me prometen se cumpla. Voy a ser un prisionero de una esperanza hueca y vacía. Dios no es esperanza, Dios es certeza, amados. Yo, si me quedo con el todo tiene su tiempo, voy a vivir en el mismo ciclo que el sistema, esperando que algo pase. Dejando mi vida en manos de algo o de alguien. ¿Saben por qué mucha gente dice tu amiguito invisible cuando habla de Dios? Principalmente los ateos. No te ofenda cuando un ateo diga tu amiguito invisible. O cuando un ateo escuches que diga ese Dios que vos creés. Y todas esas cosas que dicen muchas veces. Yo no me ofendo, todo lo contrario. ¿Sabes que a mí me encanta escuchar a los ateos? Porque ese es el verdadero termómetro. El termómetro no está acá. El termómetro de la manifestación de Dios está en lo que se habla afuera sobre Dios. Si la Escritura dice que Él es el deseado de las naciones y hoy las naciones no lo están deseando, es porque algo mal estamos haciendo nosotros. Estamos metiendo a Dios en una esperanza hueca y vacía. Dios no es una esperanza hueca y vacía. Dios tiene un reloj. Amado, si viene Dios y dice ahora, ahora, porque tus hijos y mi hija no tienen tiempo para que todo tenga su tiempo. Si tomo esta escritura, esta palabra, desde la posición Cristo, yo te garantizo que si tomamos esta palabra, todo tiene su tiempo desde la posición Cristo, vamos a ver cómo el gobierno de Cristo se manifiesta en todo lo que nos rodea. Porque cuando Dios dice es tiempo de Dios en la vida de los hijos. Ahora cuando tomo desde Adán, o sea, según mi reloj, o sea, según mi sistema de creencias, yo estoy siendo manejado por lo que se llama, la Escritura lo llama, el príncipe de la potestad del aire. Cuando el reloj de Adán es el que me maneja, a mí me maneja en realidad el príncipe de la potestad del aire. Oh, el diablo fuera, diablo fuera. El diablo se puede ir de cualquier casa, pero es el príncipe de la potestad del aire. Lo más fácil es echar un demonio de alguien. El problema es que el que echó el demonio después, ¿qué hace con su vida? No el endemoniado, el que echó el demonio, ¿qué hace con su vida? Soy ministro de liberación.
Y yo cuando libero, no sabes las cosas que pasan. 8 horas estuvimos transpirando. Si estuviste 8 horas, es porque no entendiste nada. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Se puede ir de un cuerpo, pero para que su gobierno no sea una realidad, para que su reloj no sea una realidad en nosotros, nosotros tenemos que estar por sobre el aire. Y ahí es donde nos sentó el Señor, arriba de la potestad del aire. Por eso estamos sentados juntamente con Cristo, para que legislemos desde arriba, no desde abajo. Ahora, eso es un entendimiento del reloj que tengo que manejar. Fui salvo. Listo. ¿Y ahora? Y ahora me tengo que meter en el reloj de Dios. Porque desde ahí voy a regular las horas. ¿Sabe lo que dice Satanás cuando hay una iglesia que empieza a regular la hora desde el lugar que Dios la dejó? ¿Sabe lo que dice? Reloj, no marques las horas. Porque tiene los días contados, por eso dice eso. Los más jóvenes me parece que no la agarraron, pero... Desde Cristo es desde donde Dios nos posicionó, que es desde donde nos puso al regular y a legislar la hora. Desde Cristo es desde donde se legisla la hora de Dios. Desde ese lugar, amados, consumado es, estableció una posición. Estableció la hora de la iglesia. La hora de la iglesia es Cristo en nosotros. Cuando Dios dijo, Cristo en nosotros, nos dio un reloj. Ese es el reloj que se nos asignó. ¿Para qué? Para que cuando Dios marca la hora, esa hora sea marcada exactamente por la iglesia. Y esa iglesia perfora todo el sistema de creencias que esta humanidad, bajo el que esta humanidad está metido. ¿Por qué? Porque se legisla desde arriba, la brecha se hace desde arriba. Es un haz de luz que se envía desde arriba. Y aunque vos y yo estamos abajo, no somos de acá abajo, somos de arriba. ¡Qué alegría que te dio! Pero no me veo desde arriba porque estás mirando demasiado para arriba. Tiempo de empezar a mirar desde donde Dios nos puso. ¿Sabes por qué sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo? Porque Cristo está al lado del Padre. Y si nosotros estamos ahí, escuchamos la voz, pero al detalle, al dedal. Lo que pasa es que estamos mucho esperando qué Dios tiene para mi vida, en lugar que Dios tiene. ¿Qué Dios necesita que se efectúe hoy en la tierra? Y eso atraerá a mi vida lo que yo necesito. Lo que Dios necesita. Mirá, amado, ¿querés orar bien? Orá por lo que Dios necesita que necesites. Señor, créame la necesidad de lo que vos necesitás que yo necesite. Lo que pasa es que eso me deja fuera de todo control. No controlo el reloj yo. Pero yo quiero decirte algo, amado, amada. Vos no controlás el reloj. Aunque digas que vos tenés tu agenda, aunque digas que vos no controlás tu reloj ni yo. Porque quiero decirte algo, mientras vos y yo estamos hablando, este cosito que hace sigue pasando. No lo podés controlar. Sigue, adelante. Ahora tengo que ver en cuál vivo, si en este que hace tac, 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 y se me van los días, o vivo en el de él, para legislar sobre este. Y si a Dios se le ocurre que por causa de la iglesia este se tenga que detener, se va a detener. Y él lo hizo. Y si lo hizo, lo va a volver a hacer las veces que sea necesario. Josué dijo, detente, oh sol, en Gabaón. Y se detuvo. ¿Hasta cuándo? Hasta que dijo que se tenía que seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que mataron a todos los enemigos. Amados, Dios es el Señor del tiempo. Pero no es desde la retórica, porque es el Señor del tiempo. Ahora lo que tengo que definir es el Señor de mi tiempo.
Porque todos decimos, Señor, tú eres el Señor de mi vida. Y yo cantamos, eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. ¿O no? ¿Sí? Reina con autoridad, tu nombre eterno es, tu trono el cielo. Él es el Rey de mi corazón. Y de repente, mira hermano, la verdad que lo que estaba haciendo, tenés que transformarlo. Ah, no. Acá no hay amor. Nadie me ama como tú, Señor. No, es que sí, es verdad, nadie te ama como yo, por eso te mando a corregir cosas. Nos encanta que Dios sea el Rey, el tema que lo sea de mí. Ahí es donde está el problema. ¿Por qué no puedo vivir este evangelio? No lo entiendo. Porque hay que ver si Dios es el Rey. Porque este evangelio se manifiesta cuando Él es el Rey, si no, no se manifiesta. Está escondido para quienes Él es el Rey. Decí conmigo si querés, este evangelio no es para Adán. Amados, Cristo en nosotros es la hora de Dios en nosotros. Y es la única manera de escapar a la hora que este sistema propone. ¿Saben cuál es la mejor manera de que la hora de Dios se manifieste? ¿Querés saberlo? Tomando la responsabilidad de que así sea. Todo tiene su tiempo, no es una palabra para que yo evada y eluda responsabilidades y deje todo en manos de Dios. No. Todo tiene su tiempo, es una palabra exacta. Y es Dios diciendo, todo tiene mi tiempo. Y está marcando la cancha. Porque dice claramente, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay un cielo abajo y un cielo arriba. El cielo de abajo está gobernado por este sistema. El cielo de arriba, ahí es donde gobierna el Señor. Y mi responsabilidad y tu responsabilidad hace que podamos vivir bajo ese gobierno. Y si yo vivo bajo ese gobierno, legislo y gobierno. ¿Por qué Adán perdió el gobierno? ¿Sabes por qué Adán perdió el gobierno? Por la mujer que me diste. Por eso Adán perdió el gobierno. Dios no maldijo solamente a la serpiente. Maldijo a la serpiente, maldijo a Eva, pero vos sos el responsable, hermano. ¿Sabés lo que le dijo Adán a Dios? Si vos no hubieras dado a esta mujer, a mí no me hubiera pasado esto. ¿Quién tenía la culpa? Dios. Yo no puedo hacer responsable a Dios de las cosas que... ni al diablo. Es fácil decirlo, lo venimos hablando porque necesitamos erradicar un concepto. No solo de nosotros, quizás ya está erradicado, pero hay que establecer una vara. Amado, el diablo no te robó nada. Lo que hoy no está, no significa que me lo robaron, que me correspondía y que yo tengo que tenerlo porque Dios me... Amado, lo que hoy no está, no está. Lo que yo tengo que ver es que mi vida sea reformada para tener lo que tengo que tener. Y no lo que no debería haber tenido nunca, porque si no está, no está. Y estoy hablando de cosas materiales. Voy a ir al campo del diablo a robar lo que me robó, amado. Deja de punguear. Viví en paz. Viví en paz. Establezcamos la hora de Dios. Así que Cristo en nosotros es la hora de Dios en nosotros. Eclesiastés, este libro, usted y yo tenemos que entender que fue escrito por alguien que había fracasado. O sea, Eclesiastés está escrito por alguien que comenzó legislando según Dios y terminó llorando como un niño por todo lo que él había perdido, por irresponsable. Oh, Salomón, no, pará, era el más sabio. Sí, cuando escribió Proverbios, pero cuando escribió Eclesiastés era un frustrado. Terminó destilando amargura para el final de Eclesiastés terminar diciendo que el fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. ¿Y por qué termina diciendo eso?
Porque Salomón se desvió tanto que fue puesto para una cosa y terminó haciendo otra. Dios lo nombró el más sabio de la tierra, pero después Salomón terminó desviándose al punto que esperemos que lo encontremos en el cielo, no sabemos si va a estar ahí. Porque no sabemos cómo terminó su historia. ¿Por qué le pasó eso a Salomón? ¿Por qué terminó destilando amargura el hombre más sabio de la tierra? Por una sencilla razón. Este hombre se corrió de la hora de Dios. Empezó a vivir en su propia hora. Y esto es muy común. Cuando nosotros, porque él fue el más sabio de la tierra, de la cruz para atrás, pero de la cruz para adelante, cualquier hijo es más sabio que Salomón, porque nosotros tenemos la sabiduría incorporada, que es Cristo. Ahora, ¿qué le pasó a Salomón? Salomón empezó a vivir conforme a su propia hora y usó la sabiduría para beneficio personal. Entonces esa sabiduría se transformó en inteligencia humana. Y en la inteligencia humana, la sabiduría humana, según la Escritura, es animal, terrenal y diabólica. Esa sabiduría humana siempre va a ser regulada por la potestad del aire. Siempre la va a regular la potestad del aire y va a llevar a la persona de las narices y le va a hacer creer que es re inteligente, re sabio, la tiene más clara que cualquiera, pero la realidad es que lo están llevando de las narices. Por eso Salomón terminó fuera de hora. Se le pasó la hora. Llegó tarde a donde Dios estaba. Él usó la sabiduría que Dios le dio para beneficio personal. Usó lo divino para suplir necesidades personales. Para suplir su necesidad interna. Esto pasa mucho cuando usamos los dones, lo que Dios nos permite acceder, la sabiduría a la cual Dios nos metió. Aún los lugares. Mirá, hay gente que cuenta testimonio para parecer más santo. O sea, en vez de llevar a Dios, a glorificar a Dios, es para decir, Dios está conmigo, es porque me hizo esto, esto y esto. Y ustedes lo han visto seguramente. ¿Y por qué pasa eso? Porque la persona necesita mostrarse. Cuando usamos lo divino, amado, vos ya sos alguien, no necesitas demostrar ser alguien. Cuando usamos lo divino para beneficio propio, terminamos fuera de la hora de Dios. Salomón se entretuvo con los relojes de este sistema. Intercambió relojes a lo loco, Salomón. 200 y pico de esposa tuvo. El problema de Salomón es que él era rey. Y como rey se le dio la asignación de meter todo bajo el gobierno de lo eterno. Vos y yo tenemos asignaciones alrededor. Y es para meterlas bajo el gobierno de lo eterno. La primera asignación es tu propia vida. Por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. No es amor propio eso. ¿Cómo te amás? Poniéndote bajo el gobierno de Cristo. No es, ay, yo me amo tanto. Ay, soy una cosa tan linda. Me miro al espejo y digo, qué hermoso que es. No, o sea, la única manera de amarme, por eso amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te amás tanto que te metés bajo el gobierno de Cristo, bajo el reloj del gobierno de Cristo. Amado, no uses tus dones, tus talentos, lo que Dios te permitió acceder para posicionarte por sobre otros. No uses dones proféticos para poner vendas mágicas. ¿Sabe lo que es una venda mágica? Es una profecía falsa que ata a la persona a una palabra que no viene de parte de Dios. Tengamos cuidado, no seamos rápidos para hablar, seamos entendidos en el reloj de Dios con su iglesia antes de emitir un sonido. Yo tengo una responsabilidad enorme cada vez que me paro acá. Cada día me agarra más responsabilidad. Me agarro así porque la panza me hace mariposa de la responsabilidad. Y se los digo en serio. No es tiempo de andar jugando con la sabiduría que Dios nos permitió acceder. Dios nos dio una sabiduría que es Cristo mismo para usarla a favor de la construcción de la iglesia, no de mi propio rancho. Yo no puedo ser alguien
que manifieste dones. ¿Sabe una de las cosas? Les voy a abrir mi corazón. De una oración que hago todos los días, cada vez que me tengo que subir a predicar y cada vez que tengo que estar con alguien con quien tenga que ministrar o darle una palabra a Dios. ¿Saben cuál es mi oración? Señor, no me permitas usar seducción. ¿Saben lo que es la seducción? No es solamente... No. Esa es la carita visible de la seducción. Señor, no me permitas usar seducción, palabras humanas que aten a la gente a mis propias palabras. Señor, que las personas sean atadas a tu palabra. Y si vos y yo somos ministros competentes de un nuevo pacto, de acuerdo como Dios nos mencionó, oremos en función de eso, que las personas conozcan su palabra, no mis palabras, y que digan, qué buen predicador que es Fernando. Está bien, gracias si lo querés decir, pero quiero decirte que eso no te cambia la vida. Que Dios nos ate a su palabra. Y ahí vamos a vivir bajo el gobierno de su reloj. Quienes cantan, quienes están en plataforma, quienes están realizando actividades, hagamos las cosas. ¿Sabes lo que es hacerlo como para el Señor? Estableciendo todo bajo el gobierno de Cristo. Yo establecido y el resto establecido. Mi familia tiene que estar establecida bajo el gobierno de Cristo, pero no lo va a estar porque yo se lo grite. Ponete bajo el gobierno de Cristo, vos que me gritas siempre. No. El gobierno de Cristo se va a manifestar desde mí. Necesitamos saber lo que... ¿Por qué Dios nos permite ver lo que le pasó a otros? Para que no nos pase. O sea, no es para que llegamos a... Lo encontramos a Salomón en el cielo. Ah, vos te corriste el reloj de Dios. No, hermano. No es para eso. No es para criticar. Es para ver lo que les pasó y que a nosotros nos sirva para que no nos pase. Se corrió este hombre. Él tenía todo para gobernar y poner todo lo que se le asignó bajo gobierno. Pero lo usó para él. ¿Por qué? Porque vio sus necesidades antes que las necesidades de Dios. ¿Y qué hizo Salomón? Al él ponerse bajo el gobierno del sistema, debajo del sol, por eso él podía decir, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, porque él la estaba viviendo. Y él había vivido en la otra hora. Él vio las dos. Y cuando se puso debajo del sol, ¿sí? Debajo del cielo, debajo de este cielo, él empezó a ver que todo lo que a él se le había asignado terminó bajo el gobierno del sol, del cielo, perdón, de este cielo de acá. Amado, amada, que lo que se nos asignó quede bajo el gobierno de Cristo o bajo el gobierno del sistema es pura responsabilidad nuestra. Salomón era rey y se le dio la posibilidad de poner todo el reino bajo el gobierno de lo eterno, pero él decidió ponerlo bajo el gobierno del sistema. Cada uno tiene un reinado asignado por Dios hoy. Un sacerdocio que ejercemos, que sea para poner todo lo que se nos asignó bajo el gobierno de lo eterno y no bajo el gobierno de lo temporal. Todo lo que se vive fuera de la hora de Dios será gobernado por la hora de las tinieblas. Y la hora de las tinieblas es una hora atrasada y que atrasa. La hora de las tinieblas pelea a favor del atraso, del retraso de la manifestación del propósito eterno de Dios en la tierra. Mirá, amado, la hora de Dios decía que Israel en 11 días tenía que llegar a la tierra prometida. 11 días. A partir del día 12, los otros 40 años fueron Israel por propia voluntad poniéndose ellos y a todas las generaciones que los rodeaban bajo el gobierno del reloj temporal del sistema. El reloj de Dios dijo, si ustedes van en 11 días, gobiernan. Pero ellos decidieron ir en 40 años. ¿Por qué? Y porque en Egipto estábamos mejor. Y porque allá comíamos bien. Cebolla le daban de comer, cebolla.
No, porque allá en Egipto estábamos bárbaros, teníamos dioses que nos amaban más que Dios. Teníamos agua. Te traje un dispenser que te acompaña todos los días, le dijo el Señor. La roca que es Cristo. No ni te alcanzó el dispenser. Y se enojó tanto Moisés que le dio el dispenser un día. Tocaba en la roca, salía agua. Te abría el mar. Te puse el aire acondicionado, que es la nube, para que no te muera de calor. Te puse la calefacción a la noche, para que no te muera de frío. Y todo es queja, hermano. Listo. Quedás bajo el reloj del sistema. Yo me corro. Por eso Moisés dijo, no te vayas. No te llevé la hora porque quedamos desubicados. No sabemos para dónde salir. No sabemos a qué hora tenemos que llegar ahora. Vos dijiste 11 días y ahora ¿qué hacemos? Se quedaron sin hora. Por determinar vivir como a ellos les gustaba, en lugar de vivir conforme a lo que Dios les iba marcando. Son muy gigantes, son muy grandes, no, nos van a hacer daño. No. Y los otros, locos, es la hora de Dios. ¿Ya por cuánto perdimos ya? Vamos a entrar, Josué y Caleb. Y los otros, no, porque son grandes y al final Dios nos trajo para morir en el desierto y la culpa la tiene Moisés. Claro, como no lo veían a Dios, la culpa la tiene Moisés. Siempre hay alguien para echarle la culpa a Adán. Amados, si vos tenés siempre a alguien y yo para echarle la culpa, es la hora de Adán en la que estamos viviendo. ¿Cuándo vivo la hora de Dios? Cuando no tengo a nadie ya para echarle la culpa y me dedico a vivir conforme al diseño que Dios dijo, aunque tenga debilidades, aunque me cueste, aunque a veces sea difícil, pero nadie tiene la culpa. Tengo la responsabilidad yo. Asumo el reloj. ¿Querés vivir la hora de Dios? La hora perfecta, la hora cumbre, la hora clave, la hora que Él marca, la hora que destroza toda otra hora. ¿Querés vivir la hora de Dios? Bueno, decí conmigo, decile al de al lado, así me ayudás y no me miran todos mal a mí. Decile al de al lado, hacete cargo. ¿Querés vivir la hora de Dios? Nadie tiene la culpa de lo que me pasa. Nadie es responsable. Yo tomé malas decisiones. No hay problema. Dios rescata los tiempos. Dios redime las cosas. Dios reforma. No todo será igual que antes. Lo que pasó quizás no se vuelva a recomponer, pero Dios reforma. Va a ser de acuerdo a como Dios dice cuando asumo la responsabilidad de que Dios es aquel que es el Señor de mi vida y marca las horas de mi vida. No es Alberto, no es Cristina, no es Macri, no es basta, amados, basta. No es el Papa que es el monje negro, qué sé yo. No es el diablo, basta de que ese fracasado darle gloria, amado, ¿no te das cuenta? El diablo me robó, le está dando la gloria de que te pudo robar algo. ¿Cómo le vamos a dar gloria a esa porquería? Y culto de liberación, y todos los bichos, ¡ah! Claro, todos predicando, los bichos predicando adelante de todos ustedes. Y te ensucian el piso, tenés que limpiar, gastar, liberalo en otro lado, hermano, que tenés que andar dándole gloria, pobre gente, termina toda frustrada porque la vieron en la imagen, en la cámara así. Iglesia, decí conmigo, maduremos. Y madurar es tomar responsabilidades. Eso es madurar, tomar responsabilidades. ¿Existe el infierno? Sí, existe. ¿Existe el diablo? Sí, existe. ¿Se mete en los cuerpos de las personas? Sí, se mete, pero no le demos gloria. El gadareno se arrodilló ante el Señor, no lo hizo flamear. No le agarró los pelos, la barba y le hizo ¡ah! Démosle gloria a Dios. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Tomando la responsabilidad de vivir en el reloj que Él determinó que vivamos, que es Cristo. Seamos serios. A los niños les gustan los juegos. Estamos para vivir en la seriedad del Evangelio. Que no significa que andemos con cara de amargado todo el día, sino que significa que riámonos cuando hay que reírse. Lloremos cuando hay que llorar, pero vivamos con la responsabilidad del tiempo que Dios va marcando.
Dios me entiende o no me entiende, es la excusa que muchas veces ponemos para no asumir la responsabilidad de vivir en su tiempo. Que todo tiene su tiempo sea la realidad de entender que, wow, Dios me convocó a vivir en su tiempo. Y si Dios me convocó a vivir en su tiempo, yo tengo que honrar esa convocatoria. Pero no que yo tengo que forzarme, no, es honrar la convocatoria. Oír lo que Dios tiene para decir, para realizar lo que Dios tiene para que yo realice. Salir de tanto enojo. ¿Por qué me enojo tanto con la vida? ¿Por qué me enojo tanto con la gente? ¿Por qué me enojo tanto con los demás? ¿Por qué me enojo tanto con los hermanos? ¿Por qué no podemos ser normales entre nosotros? Porque solo les voy a decir por qué. Porque todo va a confluir para que no podamos vivir como iglesia en el reloj de Dios. De cualquier cosa va a haber problemas. Amados, las cosas se solucionan hablando. Las cosas se solucionan hablando. Las familias resuelven hablando. ¿Pero hablando qué? Hablando Cristo. ¿Y cuándo se habla Cristo? Cristo. No. ¿Cuándo se habla Cristo? Cuando estoy posicionado en su hora. Entonces todo lo que salga será Cristo. Porque será para edificar la iglesia. Puedo tener discusiones, puedo tener diferencias, sí, y está bien que aparezcan, porque tienen que aparecer, pero cuando aparecen, resolvamos pensando en la edificación del cuerpo de Cristo y no en lo que a mí me sirve, porque si pienso en lo que a mí me sirve, quedo yo y toda mi familia fuera del reloj de Dios. Y Dios no te planificó para que quedes fuera de su reloj. Y si no sabes cómo vivir en ese reloj, vení y pedí ayuda. Lo que no sé hacer, que me lo enseñen. No seas inteligente como Salomón. Sé sabio como el Señor. Viví conforme a lo que Él va marcando. Vivo conforme, tengo que vivir conforme. Esto no es que yo la tengo de superado. Pero vivamos conforme a lo que Él va estableciendo. Si Él estableció mi familia en un lugar, ¿por qué la voy a sacar de ahí? ¿Por qué mi falta de actividad o mi falta de acción ante la palabra? ¿Saben uno de los filtros que pone Adán? El reloj de Adán para que la palabra no sea una realidad. El filtro es, no, pero lo está diciendo por algo que escuchó. Lo están diciendo por mí. No, amado, la palabra no se suelta para una persona. La palabra se suelta para que la iglesia la viva. Bueno, la realidad debería ser así siempre. Entonces, amados, Dios nos está convocando a continuar en la edificación según su reloj. Esta charla va a tener una tercera parte, pero puede tener 15 si nosotros no tomamos la responsabilidad de vivir conforme a que todo tiene su tiempo. Es el tiempo que Dios determinó. Todo tenía un tiempo y yo aparecí en la historia porque Dios lo dijo. Todo tenía un tiempo y vos apareciste en la historia porque Dios lo dijo. Pero honremos ese tiempo que Dios nos permitió vivir, que nos está permitiendo vivir. Acá no se trata de que nos vayamos. El otro día hablaba con Sandra, estas cosas de los hombres que se hacen cargo de que su nombre es lo más importante. Y cuando vos te vayas, loco, ¿qué va a ser de la vida de la gente? Que cuando vos te vayas y yo me vaya de este mundo, mi familia no esté fundamentada en mí, sino que esté fundamentada en Él. Y a más responsabilidad voy agarrando, más responsabilidad tengo que entender que todo lo que yo hago es para fundamentar personas en Él. Porque si yo no estoy, la palabra debe seguir trascendiendo. Pero no solo en mí, sino en mi familia. Yo tengo una carga muy, muy profunda con esto. Yo tengo una carga muy grande con esto. Desde hace un tiempo yo empecé a ver el tiempo. No sé si será porque uno va creciendo, ¿sí? Va cumpliendo años. Pero uno empieza a ver el tiempo y se va dando cuenta de que el tiempo no para. Y necesito dejar establecidas personas
en el tiempo de Dios. Yo no puedo establecerme yo y que los demás se arreglen. Yo tengo que establecer todo lo que se me asignó en el tiempo de Dios. Y amado, amada, yo no te garantizo que esto va a generar que todo vuelva a mi vida, para que yo sea feliz y esté contento. Voy a estar pleno. Voy a tener quizás no felicidad, pero sí gozo. Porque voy a estar viviendo conforme a lo que Él está marcando. Y cuando yo estoy en el tiempo de Dios, vivo en su gozo. Aunque tenga situaciones de amargura, pero la amargura la gobierno. Porque se me caen las lágrimas, pero me levanto y sigo. Porque sé para dónde voy. Sé hacia dónde estoy yendo. Tengo una discusión, pero paro a tiempo. Porque sé lo que estoy construyendo. Sé lo que estoy edificando. El pasado no me va a gobernar, así que la nostalgia por el pasado no va a ser una realidad en mi vida. Voy a tener recuerdos que a veces me van a poner triste, pero me voy a levantar de esa tristeza. Porque voy a empezar a vivir y experimentar un gozo fuera de lo común, el gozo de la plenitud de la hora de Dios. Ahí fuimos puestos, ahí vamos a vivir eternamente. Amados, fuimos condenados para vivir eternamente en la hora de Dios. No te conformes con menos. Cuando vengan muchas palabras a hablarte, no, la palabra dice que todo tiene su tiempo y el tiempo es el tiempo de Dios. Dios me puso en su tiempo. Y te voy a decir algo, hay tiempos que se van a acelerar. Hay cuestiones de angustia del pasado que se van a pasar volando. Y vos vas a decir, ¿y cómo llegué acá tan entero? Porque estás en el tiempo de Dios. Y cuando Dios mueve todo su cuerpo, lo mueve según su tiempo. Y ese tiempo marca el tiempo en el que lo que no tiene que estar en mi vida ya no esté. Dios nos posicionó, amados, en un tiempo fuera de lo común. Señor, que así sea tu tiempo en nosotros, que así sea tu tiempo en la iglesia, que así sea, Señor, la realidad de tu reloj en cada uno de aquellos que están en este lugar, que están al alcance del sonido de mi voz. Señor, que están en internet, que van a oír la transmisión. Padre, que así sea tu tiempo en nosotros, que podamos vivir en la responsabilidad de tu tiempo, que podamos honrar ese tiempo que has determinado, que tu gracia sea la realidad de Dios en nuestras vidas. Padre, que vivamos no en el reloj que el sistema nos propone, sino que seamos esa brecha en los aires, ese haz de luz en los aires, que podamos vivir conforme a donde nos posicionaste, que es en tu reloj, que es en Cristo en nosotros, que seas la realidad de Dios en nuestras vidas, Padre. Señor, que sea el tiempo de reforma, en lo que tiene que ser reforma, la reforma que determinaste, que así sea en nosotros. Sí, Señor. Padre, gracias, porque esta es la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y esto es después de la cruz. Esta es la posición en la cual nos dejaste como iglesia, adorando al Padre, viéndolo con nuestros ojos abiertos, con nuestros ojos sin velos, con nuestros ojos sin escamas, viendo al Padre para poder adorarle. Y el que adora al Señor lo adora porque lo ha visto. Señor, en esta mañana declaramos esta palabra: la hora ha llegado, es el tiempo del Señor para su iglesia, es el tiempo de que se levante una generación de gente robusta en la fe, de gente que permanece, de gente que pone por obra la paciencia para llegar. Señor, yo sé que en este momento tu Espíritu
Espíritu Santo está tocando corazones en este lugar. Amados, si hay en este lugar alguna persona que está en una situación de mucha tristeza, de mucha angustia, que viene desde hace tiempos, desde hace años con una carga que no puede ya más sobrellevar, yo te voy a invitar a que ahí donde estás levantes tu mano para identificarte y va a ser el Espíritu quien te va a tocar. Nosotros por temas de protocolo no podemos hacerlo, pero el Espíritu del Señor conoce lo profundo de tu corazón y en esta mañana Él va a arrancar esa carga, porque yo puedo ver sobre alguna de las cabezas que hay en este lugar ese profundo dolor, pero el Señor viene ahora porque es la hora de Dios y Él te libera de esa angustia, te libera de esa tristeza, te libera de esa carga ahora es arrancada, como decía el pastor, hay dolor que va a pasar de una manera rápida, como un torbellino se va a ir y lo vas a buscar ese dolor y no va a estar. Te vas a levantar a la mañana y vas a decir, ¿cómo es que no me siento igual que días atrás? Ya no está esa carga, ya no está ese dolor, ya no está esa tristeza. Es porque el Espíritu está acelerando los tiempos, porque estás después de la cruz, estás posicionado y Él te llama verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad. Señor, ahora, Espíritu Santo, arranca ese dolor. Arranca esa tristeza, arranca esa carga, arranca ese peso. Aún hay personas que tienen culpa vieja, que están cargando con culpa. El Señor también arranca esa culpa y esa condenación que te estuvo gobernando por mucho tiempo. Es quitada esa culpa. Ahora, por el poder de la palabra que ha sido ministrada, le damos orden de desalojo. Esta es la hora de Dios. Este es el tiempo de tu verdadera libertad, porque la liberación no se produce cuando se ora por alguien, cuando se libera, cuando se ministra sanidad interior a las personas. Eso es un engaño. La verdadera libertad se produce cuando viene la verdad, irrumpe, cuando la verdad de Dios se establece. Y ahora, Señor, por tu verdad, declaramos que todo aquello que está gobernando la vida de tus hijos, de los santos, es arrancada ahora por el poder de esta palabra. La hora de Dios ha llegado, la hora de Dios ha llegado y la vida del Espíritu irrumpe ahora y toda muerte se retira, toda muerte, toda angustia, toda tristeza, toda culpa ahora, en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, nos ponemos bajo ese señorío y el Señor gobierna ahora y quita la culpa, quita la culpa, quita la culpa. El Señor está diciendo a algunos corazones, no sos culpable de lo que pasó. Hay situaciones que se han producido en tu vida porque yo quise mostrarme y nada más, y se terminó y punto, no hay que agregar nada más. Hay situaciones que se produjeron en tu vida porque yo quise aparecer como el Señor, yo quise mostrarme como Dios en tu vida, solo por eso sucedió. Pero así como ha sucedido, yo quito el dolor, quito la amargura, quito la angustia, quito la culpa, y viene ese tiempo que has esperado, porque la palabra de Dios es verdad, su palabra se cumple, su palabra es verdadera, está todo hecho, todo está hecho en el Señor. Padre, gracias, gracias Señor por esta mañana, gracias Señor porque tu palabra no vuelve vacía, tu palabra se cumple, tu palabra es real y la trajiste justo a tiempo. Amado, quiero decirte que esta palabra es justo a tiempo, es en el tiempo justo, la tenías que oír hoy, la tenías que escuchar hoy, y no solamente la estás escuchando y tu espíritu la está recibiendo, sino que esta palabra está haciendo influencia en tu casa, en tu familia, está haciendo influencia en tu esposa, en tu esposo que no está en este lugar. Esta palabra está haciendo influencia en tus hijos, está alcanzando
alcanzando a aquellas personas por las cuales has venido orando, porque el tiempo se acelera, el tiempo se acelera y la creación gime por ver la manifestación de este tiempo. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Podés tomar unos minutos y adorarle al Señor, decirle: Padre, yo creo, hacé tu oración y decirle: es mi hora, es mi hora, es la hora donde vos, Señor, te estás mostrando, es la hora donde los verdaderos adoradores, los que han sido posicionados, los que han sido libres, adoran al Padre en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra, es la potencia de tu palabra, Señor. Esto no es nada humano. Nada humano puede arrancar una raíz de amargura. La raíz de amargura pudo haber brotado, pudo haber florecido, pero cuando la potencia de Dios se manifiesta, es desarraigada de todo corazón esa raíz de amargura. Señor, seguí haciendo que la profundidad de tu palabra sea cada día más real en nosotros. Va hasta lo profundo, va hasta lo profundo. Penetra hasta separar el alma del espíritu. Y muchos han sentido ese dolor, pero a la vez ese suave caricia del espíritu, porque se ha separado lo emocional de lo espiritual, para que lo emocional sea gobernado por lo espiritual, para que lo eterno que está en cada uno gobierne sobre lo temporal. Gracias por tu palabra, Padre, por la apertura de tu palabra, porque tu palabra siempre es una apertura hacia lo eterno. Y cuando lo eterno invade, lo temporal se somete. Declaramos todo lo temporal sometido a lo eterno, a la hora de lo eterno. Gracias, Señor. Gracias, papá. Señor. Gracias, Padre. Gracias también porque hay sanidades que se están produciendo. Amén. Sanidades profundas. Hay cosas que el Señor está arrancando y los vas a ver en los próximos días, porque es la hora en la cual el Señor se está manifestando sobre su iglesia. Y cuando Él aparece, cuando Él se revela, nada puede quedar igual. Pasa por nuestro cuerpo y lo afecta poderosamente. Pasa por la mente, pasa por el alma, pasa por el espíritu, cuando el Señor se manifiesta. Y sé que hay cuerpos que están siendo sanados en esta hora. Hay enfermedades que se están retirando de los cuerpos por la palabra, porque es la hora de Dios, es la hora del Señor. Gracias, Padre, gracias. Aún hay mentes que están siendo libres de tormentos, mentes que no podían descansar en las noches porque eran atormentadas por pesadillas, sueños. El infierno conectaba con esas mentes y las atormentaba. Pero en esta hora hay mentalidades que el Señor está llevando a su gobierno, a su control, y se están sanando y liberando. Señor, gracias por la obra manifiesta de la cruz en este lugar. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, Señor. Amados, hagamos que esta palabra no se calle, ¿sí? Proclamémosla, sigamos proclamándole esta palabra a nuestra alma y proclamémosla hacia afuera, ¿sí? Pero que nuestra alma no sea contaminada por cualquier otra voz, por cualquier otra palabra. No te hagas, no permitas que te hagan creer algo que Dios ya no habla. Y no permitas que te hagan creer algo que Dios no habla. Dios ya habló, ya la libertad es una realidad. Vivámosla, disfrutémosla.